Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a más una entrevista de Refrescame la Memoria. Yo soy Camila Ruy y hoy tengo el privilegio de estar otra vez con Lorena Badías. Hola, Lore. Hola. Lore es terapeuta ocupacional y el otro día hacíamos una entrevista justamente hablando sobre eso, sobre la importancia de la forma, ¿no? Cómo se trabaja en la terapia ocupacional para la motivación de las personas mayores, por incentivar, por trabajar su autonomía e independencia. Y dentro de esta entrevista hablamos un poquito de algunos conceptos que hemos decidido profundizar en este segundo encuentro. Hablamos de las capacidades de las personas mayores. Y bueno, creo que es importante traerlo porque es muy común, muchas veces los familiares nos comentan, es que mi madre eso ya no lo puede hacer, es que mi padre eso no lo hace, no lo va a conseguir. Y bueno, muchas veces, claro, eso tiene un fundamento, ¿no? Y está basado en su observación, pero también muchas veces hay algunos sesgos cognitivos ahí, ¿no? Entonces, creo que es importante que tengamos en cuenta qué son las capacidades de la persona y que vayamos a profundizando un poquito más en este término para que en el día a día en casa no limitemos a las personas que acompañamos. Entonces, bueno, Lore, te dejo que nos profundices un poquito más. ¿Qué son esto, ¿no? ¿Qué son las capacidades? Bueno, pues las capacidades de la persona es pues sencillo, ¿no? Todo aquello que podemos hacer, ¿no? Todo lo que tenemos es la capacidad de hacer, la proyección de hacer. Esas son nuestras capacidades, nuestras habilidades. Vale, y pueden ser, pues eso, en distintos ámbitos, entiendo, ¿no? Pues a nivel físico. Eso es, tenemos muchos tipos de capacidades, ¿no? Está la física, la cognitiva, emocional, la capacidad conductual, ¿no? De comunicarse con otra persona, la social. Sí, tenemos diferentes tipos de capacidades. Y hay una diferencia entre las capacidades que tenemos y las que realmente usamos, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que entre lo que podemos hacer y lo que realmente hacemos? ¿Existe una diferencia? Pues muchas veces sí que existe una diferencia, ¿no? Porque podemos tener un potencial y no desarrollarlo. Y muchas veces esto viene no por algo físico o algo cognitivo, ¿no? Sino muchas veces viene pues por algo psicológico. A veces pues la persona pierde el interés por realizar una actividad y dice, bueno, pues ya, pues total, ¿para qué la voy a hacer si ya no es necesario? Ese puede ser una razón, ¿no? De que la persona no esté realizando una actividad que puede realizar. Otra razón sería que tiene un autoconcepto bajo sobre sí mismo, ¿no? Que siente que no va a poder hacerla, que la va a hacer mal, que va a hacer el ridículo y entonces pues prefiere no hacerla. Evitarlo. Y luego muchas veces pues también somos los cuidadores o las personas que estamos a su alrededor las que limitamos a esa persona, ¿no? Porque cuando pues eso, pues una persona tiene una patología, una enfermedad, pues pensamos que ya no puede hacer nada, que le tenemos que ayudar en todo, no vaya a ser que se haga daño, que lo haga mal, y tendemos a sobreprotegerla y sobrecuidarla. Y esto pues lo que hace es que al final la persona pues se lo crea, que no puede hacer nada, y entonces pues ya no Se desarrolla ese resigna. potencial, ¿no? De todas las cosas que puede realmente hacer. Nosotros mismos somos los que estamos limitando a la persona. Qué importante tenerlo en cuenta, ¿no? Vigilar nuestras actitudes y ver cómo estamos interactuando con la persona, ¿no? Y eso creo que, bueno, recomiendo que veáis la entrevista anterior porque aquí, en este punto concreto, pues Lorena en la entrevista anterior nos contaba un poco cómo señales que tenemos que observar y cómo ver dónde la persona necesita ayuda en concreto para que no actuemos de esta manera, ¿no? De sobreproteger. Entonces, bueno, para que no nos repitamos hoy, creo que vamos a centrarnos un poco en la importancia, ¿no? De lo que acabas de comentar para la persona. Has mencionado pues eso, su propio autoconcepto, su autoestima, su independencia. Y bueno, y creo que es interesante que profundicemos un poquito en cómo entonces podemos ayudarla, ¿no? A que saque este máximo potencial que va a beneficiar, que se sienta bien, que se sienta confiada, que se sienta capaz. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es nosotros mismos confiar en esa persona. Muchas veces cometemos un error muy grande que vemos lo que la persona no puede realizar, ¿vale? No, esta persona no tiene memoria, no puede hacer esto, no puede hacer aquello, no.
vamos a cambiar El nuestra chip. cabeza y vamos a pensar en lo que sí que puedes realizar, ¿vale? Vamos a anotar, a tener en nuestra cabeza pendiente todo lo que sí que puedes realizar y primero tenemos que ser nosotros los que tenemos que confiar en esa persona. Y también tenemos que quitarnos de en medio todos esos estereotipos relacionados con las personas mayores, ¿vale? Las personas mayores no son personas enfermas, hay personas mayores que tienen enfermedades, pero no son personas enfermas. No todas las personas mayores son dependientes, hay personas que tienen 90 años y tienen una vida súper activa y autónoma. Las personas mayores nos pueden aportar muchísimo y no son como niños, ¿no? Muchas veces, no, es que se convierten en niños, para nada, ¿vale? Eso es algo que personalmente me molesta muchísimo porque las personas mayores tienen una historia de vida enorme y nos Una pueden enseñar trayectoria. seguramente mucho más de lo que nosotros les podemos enseñar a ellos. Entonces, el tratarlos como niños, el infantilizarlos, nos lo tenemos que quitar de encima porque eso, son personas con una integridad y con una historia de vida muy, muy importante. Y una vez que nos hemos quitado todos estos tópicos y nosotros mismos confiamos en esa persona y sabemos que va a poder hacerlo, pues lo que tenemos que transmitirle es, pues eso, tranquilidad, sobre todo tranquilidad, ¿no? No ponernos nerviosos. Es verdad que hay situaciones muy complicadas, pues bueno, tenemos que pensarlo, relajarnos, no ponerla nerviosa, luego darle seguridad y ánimo, decirle tú puedes hacerlo, si tú no puedes, yo te voy a echar una mano, pero yo confío en ti. Y todo esto va a hacer que la persona, pues eso, lo que decíamos que muchas veces lo que falla es esa parte psicológica, ¿no? Ese autoconcepto, pues nosotros poco a poco lo podemos ir reforzando y con ello pues ya empezará a realizar las actividades y también pues mejorarán pues otros rasgos de la actividad, ¿no? Pero para mejorar esos rasgos primero tiene que tener el Tener interés interés. en hacerla, ¿no? Y ese interés pues se consigue eso, motivando a la persona. Creo que sí. Sí, creo que es importante también tener en cuenta, eso también comentamos en la entrevista anterior, ¿no? La importancia de las actividades que sean adaptadas, ¿no? Entonces, creo que todo eso es un conjunto, ¿no? No dar por sí que la persona ha perdido interés, porque como si el interés fuera como algo abstracto, ¿no? O tienes o no tienes interés, sino que entender que el interés está relacionado con nuestras percepciones, si nos vemos capaces, si no nos vemos capaces, y para poder realizar algo, vernos capaz, pues es importante que vayamos teniendo pequeños logros, ¿no? Eso puede ser un proceso, entiendo que la repetición también es muy importante, pero bueno, si vamos teniendo pequeños logros, pues vamos aumentando nuestro interés pues, de ir a más, de hacer más, de querer más. Entonces, bueno, también es importante tener un poco ahí el tacto, ¿no? De que claro que si la persona no estaba haciendo algo y ha perdido el interés y de repente este algo es una actividad con muchísimos pasos, una actividad compleja, podemos tener muchos ánimos, pero también no podemos empezar, ¿no? Es como querer correr un maratón después de estar sentado, creo que es el mejor Eso ejemplo. es. Hay que empezar siempre al revés, desde abajo, ¿vale? Claro. Siempre hay que empezar desde abajo. Es mejor que empecemos por lo sencillo y vayamos hacia arriba, que empecemos por lo complicado, la persona se frustre y ya no quiera realizar nada más, ¿no? Entonces es mejor empezar por algo muy sencillo, por pasos muy, muy sencillos, ¿no? Básicos. Que pueda realizar para que así, pues eso, se venga arriba en el ánimo y poquito a poco ir aumentando la dificultad. Sí, eso es importante. Sí, Lore, muy importante y importante tenerlo en cuenta. Creo que hemos repasado un poquito hoy estos puntos, ¿no? El perder, eliminarnos estas creencias limitantes que hacen con que nosotros no incentivemos a la persona. Tener claro que es importante empezar de algo sencillo ir luego aumentando la dificultad y de la importancia de trabajar, pues eso, la motivación, los ánimos y tener en cuenta que las capacidades de la persona pues muchas veces están infravaloradas por por cuestiones más psicológicas y emocionales, ¿no? Entonces, trabajar esta capacidad, ¿no? Esta percepción de autoestima, de que la persona se vea capaz, de que vaya logrando, pues es fundamental para que vaya siendo cada vez un poquito más. Y estos conceptos, pues sí, se complementan muy bien con la entrevista del otro día, donde hablamos también el por qué es importante que la persona siga haciendo lo máximo por ella misma en el entorno de cuidado. Entonces, os recomiendo que las veáis. Son dos entrevistas complementarias. Y bueno, y hoy lo principal era un poco eso, que tuvierais en cuenta cómo las capacidades son importantes, cómo muchas veces las tenemos, usamos menos de lo que podemos y cómo también podemos empezar a usar un poquito más, pero sin cuidar
para que no nos pasemos, ¿no? Que no queramos correr un maratón sin antes haber hecho pues, los 100 metros. Así que Lore, no sé si quieres complementar un poquito más con algún comentario sobre la importancia de esto, de las capacidades de la persona mayor. Nada, simplemente pues eso, que confiéis en ellos, que tienen muchísimo que aportar. Eso es, perfecto, Lore. Pues nada, pues muchísimas gracias. Si queréis que profundicemos en algún aspecto más de lo que hemos visto hoy, dejarnos un comentario y bueno, y es un placer tener Lore con nosotros siempre, así que bueno, hacer las preguntas Gracias. y nos reunimos para contestarlas. Muchas gracias, Lore. Nos vemos en la próxima. A ti, hasta luego. Hasta luego.